Hola, nos damos la bienvenida en nombre del Colegio de Geógrafos a quienes nos estéis viendo o escuchando en este momento. Mi nombre es Hugo Cortizo Piñán, pertenezco a la Delegación Territorial en Castilla y León del Colegio Profesional de Geografía. Y bueno, esta es otra más de esta serie de charlas o entrevistas más o menos informales que estamos realizando con gente de distintos movimientos sociales, también con gente involucrada en el Colegio de Geógrafos perdón, Colegio de Geografía, a fin de dar a conocer un poco nuestra actividad y también nuestra relación con otras disciplinas o la relación de los profesionales de la geografía con otras disciplinas. Bueno, hoy estoy aquí con Álvaro Jesús del Caso Jiménez, técnico del programa Más Barrio en ACCEM Ávila. El programa Más Barrio es un programa integral de intervención en barrios, del que bueno, nos podrá hablar él un poco más. Y bueno, buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días, Hugo, ¿qué tal? Bueno, pues me gustaría un poco empezar con una pequeña contextualización para quien nos esté viendo, que puedan no conocer a Accem. ¿Qué es realmente Accem y qué tipo de trabajo desarrolla? Sí, pues nada, para todos los que no nos conozcáis, ACCEN somos una ONG, una organización sin ánimo de lucro, apartidista, aconfesional, que trabaja por velar y por defender los derechos, los deberes fundamentales de todas las personas y luchar además por la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad especialmente. Defendemos la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todas las personas independientemente del origen, de la orientación e identidad sexual, de su opinión, de grupo social, etcétera. Y principalmente pues ese es nuestro trabajo, sobre todo, trabajar con personas en situación de vulnerabilidad. Uno de nuestros grupos principales y uno de los principales grupos de trabajo es personas migrantes por su situación de especial vulnerabilidad por lo general en la que se encuentran y pues principalmente ese es el trabajo que realizamos desde ACCE. Me imagino, bueno, estamos a nivel nacional en casi todas las comunidades y bueno, somos una entidad que trabaja en ese ámbito. Y concretamente, nosotros aquí en Ávila estamos desarrollando diferentes programas desde el año 2014 de intervención, como has dicho tú, integral en dos barrios de la ciudad de aquí de Ávila, el barrio de la zona norte y el barrio de la zona sur. Anteriormente, bueno, desde 2014 a 2017 se ha desarrollado solo en el barrio de la zona norte, pero por las peculiaridades de los movimientos de la población en general, pues en 2018 se comenzó a trabajar en el barrio de la zona sur también de manera conjunta. A la vez también en 2019 este mismo programa se desarrolla después conjuntamente con las mismas acciones, tanto en Ávila como en Guadalajara, en dos barrios de Guadalajara, Los Manantiales y Casas del Rey. Y bueno, es un programa, la verdad que me preguntabas antes que cuál es nuestro trabajo, o sea, cuál es mi trabajo o cómo nos podemos definir. Y es algo complicado de explicar en cuanto a concretar, porque es un trabajo muy amplio, porque la finalidad y el objetivo principal del programa es mejorar la cohesión social y la convivencia en los barrios en los que trabajamos, que por su situación pues se eligen para trabajar porque pues reúnen una serie de condiciones, pues hay un porcentaje importante de población migrante, además son barrios pues que tienen unas características concretas y por eso se eligen y se trabaja en ellos y abarca un montón de ámbitos. Entonces, por eso es complicado de definir. Sobre todo lo que generamos son espacios de cohesión y de mejora del conocimiento mutuo, un espacio de diálogo donde población nacional y población nacional de terceros países establezca esas relaciones y se conozca un poco mejor
que es de lo que trata principalmente esto, porque al final ese conocimiento mutuo es el que desmonta estereotipos, prejuicios y esas dificultades de relación que al final es lo que dificulta un poco esa convivencia intercultural en los barrios, que es lo que buscamos. Principalmente ese es nuestro trabajo. En concreto, el programa del que vamos a hablar hoy, que es Más Barrio, se siguen desarrollando actualmente, pero el programa que hablamos es del año 2019. Estaba cofinanciado, es un programa cofinanciado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y por el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Y el objetivo principal siempre ha sido el mismo a lo largo de los diferentes programas, modificando la estructura en función de las necesidades que se han ido detectando cada uno de los años, pero sí que el principal es eso, mejorar la cohesión social y la convivencia entre los vecinos y vecinas, tanto nacionales como nacionales de terceros países, que viven en esas zonas donde trabajamos. Bueno, efectivamente, bueno, es una, yo creo que es una visión muy clara, vamos, muy clara dentro de que es efectivamente un programa muy amplio de pues, tanto los objetivos como esa variedad de actividades que incluye, ¿no? Y efectivamente, bueno, esta entrevista surge un poco a raíz de una actividad en concreto que se lleva a cabo en el programa durante el año 2019, ¿no? Que sería un mapeo colectivo, precisamente un poco en la línea que comentas quizás de espacios de encuentro y demás, que es un poco la parte que se toca con el ejercicio profesional de la geografía, que es a lo que va un poco más el colegio, ¿no? ¿Cuál es el concepto inicial de esta actividad, de este mapeo colectivo? Sí, pues como te he comentado, el programa consta de un montón o sea, abarca un montón de áreas. Participación social, mejora del conocimiento del contexto para la población nacional de terceros países, porque una parte muy importante del proceso de integración en una sociedad de acogida es conocerla, lo primero, y parte de ese conocimiento pues, es conocer tanto el entorno, es decir, tradiciones, cultura del lugar donde, que es conocer, pero no asimilar. Importante también el concepto porque entienda, digamos que la base del programa es entender el concepto de integración como un concepto bidireccional en el que debemos intervenir para involucrar a las dos partes. Por hablar de dos partes que en realidad lo que tendríamos que hablar es de una misma parte. Pero bueno, en este caso hablamos de involucrar a población autóctona y población inmigrante en ese proceso de integración en el que ambas partes tienen mucho que hacer entre ellas. Entonces, partiendo de ese concepto bidireccional, generamos espacios de diálogo para intercambiar opiniones y parte de esos intercambios se hacen a través de un formato de reunión o tertulia y de esas tertulias o esas reuniones que hicimos una de las veces fue una reunión con asociaciones, digamos que participan asociaciones del barrio, hay asociaciones, es verdad que hay asociaciones propias de población inmigrante, hay asociaciones de vecinos en las que participa mucha gente, pero sí que nos dimos cuenta, y es una tónica que hemos ido viendo a lo largo de los años, que se ha ido mejorando, pero que siguen existiendo esas deficiencias en cuanto a el conocimiento del tejido asociativo de la ciudad, sobre todo por parte de la población inmigrante. Nos reuníamos en todas las asociaciones y, por ejemplo, la asociación que te digo yo de la Toledana es una asociación súper grande que mueve un montón de actividades, un montón de cosas y cuando hablaban de la Toledana, pues las asociaciones de población inmigrante, por ejemplo, pues había muchas que no conocían dónde se encontraba esa asociación. Es una asociación muy grande de uno de los barrios donde intervenimos. Entonces, nos dimos cuenta como que había cierta dificultad en el conocimiento de todo el contexto, sobre todo en el tejido asociativo. También hacemos orientaciones individuales a personas nacionales de terceros países para que conozcan
pues dónde tienen que ir a realizar determinado trámite o a acudir para poder conectarse a Internet o cualquier cosa. Entonces, en esas orientaciones vimos que, sobre todo, eso sí que es verdad, la población migrante que llevaba menos tiempo en la ciudad, pues tenía esas carencias. Y vimos que además no había ningún recurso ni ningún material editado que contuviera información tan básica como es esa, es decir, espacios públicos, recursos, tanto sociales, educativos, de empleo, esas cosas que a lo mejor son tan básicas y que para una persona que acaba de llegar lo necesita de primera mano, pues no estaban disponibles. El típico mapa de turismo sí, pero eso no. Entonces, a partir de esas hipótesis y sobre todo de esos razonamientos que vimos, pues la verdad que siempre hemos hecho otro tipo de evaluaciones, por así decirlo, del terreno, vemos pues eso, los formatos de reuniones, cuestionarios, pero en este caso es verdad que con la colaboración tuya, a través de ti, con la participación del Colegio de Geografía, se propuso esta idea de una metodología participativa en la que se pudiera evaluar un poco todos los puntos importantes de espacios públicos de la ciudad y además de una forma un poco, sobre todo, dinámica y que además diera lugar a muchas cosas y a muchas reflexiones que se podían sacar de ahí, ¿no? Y bueno, si quieres también cuéntate un poco cómo fue la iniciativa, ya que te involucraste en el proyecto desde cero, pero vamos, que fue una iniciativa de verdad que es muy interesante, tanto el procedimiento de plantearlo como los objetivos los resultados que se obtuvieron. Planteamos una recogida de información a través de 2 mapas, en los que, claro, nos ayudaste tú a realizarlo, porque nosotros de cartografía y de mapas no tenemos idea. La verdad que también esa parte del programa de buscar alianzas con otras disciplinas y con otros ámbitos diferentes, pues es una parte que enriquece mucho a las intervenciones. Y a través de 2 mapas de tamaño 2x3, 2 metros por 3 metros, los sacamos a la calle, 2 días en cada zona, 2 días en el barrio de la zona norte y otros 2 días en el barrio de la zona sur. Y en él pedíamos la colaboración de la población, tanto que iba pasando como población que conocíamos y que iba pasando por allí, para que nos marcara puntos de la ciudad que conocía en cuanto a espacios públicos que se marcaban dentro de unas categorías que hicimos, bueno, que las estuvimos clasificando contigo. Pues teníamos recursos educativos y centros de formación, recursos sociales, recursos sanitarios, iniciativas locales, recursos de empleo, ONGs y entidades de carácter social, asociaciones, espacios de ocio, espacios deportivos, diferenciando ahí, pues todas esas categorías íbamos dando chinchetas que eran una pegatina para que ellos escribieran también el recurso al que se referían y lo localizaran en el mapa. Se hicieron 2 mapas a la vez en las intervenciones para que en uno pusiera los puntos que conocía la población migrante y en otros la población autóctona. De esta forma podíamos comparar un poco el conocimiento que tenían unos y otros del espacio en el que habitan. Y se recogió esa información, participaron como unas 50 personas en la iniciativa, bueno, alguna más yo creo. Y luego después se llevó a cabo una segunda fase, después de haber recogido toda esa información, en la que se reflexionaba con los propios vecinos y vecinas nacionales de terceros países y autóctonos
sobre esa información que se había recogido, que ese es el objetivo principal, ¿eh? El intercambio de opiniones, que se establezcan relaciones entre los vecinos y vecinas de diferentes nacionalidades, y en esos espacios de reflexión pues salieron conclusiones muy, muy interesantes. No sé si tienes alguna cosa que añadir tú que se me haya olvidado del proceso. No, bueno, la parte en la que intervine yo fue un poco, sí que es verdad que fue un poco la parte técnica, cartográfica, bueno, la parte de primero en la fase de conceptualización y demás. Me recuerdo, bueno, estuvimos viendo bastante material, la verdad es que es un procedimiento del mapeo colectivo que sí que está bastante trillado ya, ¿no? Está muy documentado, hay bastantes metodologías, bueno, no mucha, pero hay algo de literatura sobre el tema, pues bueno, sí que es una cosa que, digamos, sobre todo hay metodologías muy buenas, muy claras y muy fáciles de seguir, pues eso, desde fuera de las disciplinas en las que se suele realizar, ¿no? Por parte de geógrafos o de arquitectos, muchas veces generalmente está vinculado, bueno, no solo, muchas veces hace vinculado al urbanismo, pero no solo. También me consta que se usa mucho en cooperación, es muy del gusto de gente de antropología y demás, que muchas veces trabaja digamos, en generación colectiva del conocimiento y demás. Pues bueno, es una cosa bastante relativamente sencilla de seguir, ¿no? Pero bueno, la parte en la que yo intervine más directamente fue esa, pero sí que bueno, me parece que es interesante. Bueno, me gustaría saber si realmente eso, si resultó enriquecedor y especialmente es un poco digamos, esa comparativa, ¿no? Del tener el mapa de autóctonos y de nacionales de terceros países, que bueno, acabo de hacer un método sobre terminología, por si acaso, para los que no lo conozcan, con nacionales de terceros países, si no recuerdo mal, lo referís a población no autóctona y que no es nacional de algún país de la Unión Europea. Si no Efectivamente, recuerdo sí, dentro del espacio Schengen. mal. Eso es decir, ciudadanos de países ajenos al espacio Schengen serían a los que nos referimos como nacionales de terceros países. Pero bueno, Eso es. efectivamente sería eso. Bueno, sí me gustaría saber eso, si estas técnicas, digamos, en cierto modo de análisis espacial y de perspectiva territorial, si consideráis que han aportado pues, por así decirlo, un valor añadido a las actividades del programa, ¿no? Especialmente en esa fase también de discusión y de análisis y de comparativa entre unos mapas y otros. La verdad que sí. La verdad que vamos, ya la iniciativa de la recogida de información nos gustó mucho de por sí, porque además el hablar con la gente, nuestro trabajo siempre es estar en relación con todo, o sea, con la gente, con los vecinos del barrio. Entonces, hablar con ellos, preguntarles y ya intercambiar opiniones y que además en esos mismos espacios donde se recogió la información ya la gente entablara conversación entre ellos, pues la verdad que ya es de por sí enriquecedor. Pero aparte las reflexiones que se hicieron y sobre todo las conclusiones a las que se llegó, pues también son muy interesantes. Por ejemplo, una de las conclusiones a las que se llegó es que el número de espacios y entidades conocidas relacionadas con la búsqueda de empleo era mucho más conocido, por ejemplo, por la población inmigrante que por la población autóctona. ¿Vale? Eso, bueno, es algo interesante y, bueno, también a nosotros nos gusta mucho recoger este tipo de información para después desmontar estereotipos y prejuicios que existen arraizados en la sociedad, de que realmente, pues, como bueno, todo el mundo conoce esos estereotipos de la falta de trabajo, pues en realidad no es así. En realidad la búsqueda de empleo bueno, nosotros lo vemos aquí a diario, pero forma parte de su vida cotidiana. Entonces, creo que es algo que se debe marcar, ¿vale?
Entonces, todos esos resultados que rompen con estereotipos y prejuicios, nos gusta mucho remarcarlos siempre para que se den a conocer. Otra de las premisas de las que partíamos y que se confirmó es que la población autóctona participante, hablamos siempre de participante porque es verdad que es una actividad, no es un estudio porque no había tiempo, no había tampoco... es parte de un programa, entonces nosotros ya sabíamos que era algo pequeño, entonces siempre hablamos de que los resultados de la población participante, porque tampoco son resultados suficientes como para generalizar pues eso a nivel estadístico, por supuesto, pero bueno, sí que son resultados que reflejan pues un poco algunas cosas interesantes. No con la población, lo que me he quedado ahí es que la población autóctona conocía mucho más el tejido asociativo de la ciudad que la población inmigrante. Que esa era una de las premisas de las que partíamos y que al fin pues se confirma. También que el conjunto de entidades que actúan como recursos sociales es más conocido por la población autóctona que inmigrante. El mapa de población extranjera, por ejemplo, también una cosa que tú hacías, nosotros no lo habíamos planteado nunca así, porque es verdad que, claro, no es nuestro ámbito de estudio, pero sí que es verdad que comentabas que en los mapeos se recoge un poco también la diferencia de uso y percepción de los espacios, ¿no? Espacios públicos. Y en este caso es verdad que, por ejemplo, el mapa de población inmigrante recogía muchos más puntos de áreas de ocio o espacios de ocio referidos a jardines y parques, mientras que, por ejemplo, cuando se preguntaba a la población autóctona, apenas marcaban espacios, porque siempre hablábamos de espacios públicos, pero sí que es verdad que mucha gente nos hablaba, y no valen los bares, porque es verdad que es una percepción que nosotros lo tenemos como un espacio de ocio muy, muy generalizado, ¿no? Entonces, mucha gente lo remarcaba así. También hablar de que el conjunto de recursos formativos de la ciudad era casi igual, los resultados eran casi iguales del conocimiento que existía, tanto en población autóctona como inmigrante. Y otra de las conclusiones, que por eso lo decía antes, es que la gente que llevaba menos tiempo aquí remarcaba que no existía ningún recurso ni ningún material editado en el que se recogiera esta información que yo creo que en realidad es bastante útil para el día a día de una persona que acaba de llegar a la ciudad y mucho más para una persona que acaba de llegar al país y se sitúa ya directamente en la ciudad. Entonces, yo creo que, digamos que además de todo este proceso, se generó un material que yo creo que tiene bastante utilidad y bastante importancia a la hora de trabajar en el día a día en el tema, en las áreas, digamos, en las áreas sociales, en el tema de orientación y puntos de información. Yo creo que sirve. De hecho, todavía a día de hoy pues nos lo piden otras entidades que también trabajan aquí en Ávila. Así que yo creo que sí que es algo interesante lo que se generó. Es una alegría ver que efectivamente que estas iniciativas, estas actividades tienen buen resultado y bueno, que dejan un pozo, ¿no? Además ese pozo, digamos, material de generar una cartografía y demás. Bueno, en general, ¿te parece que es valiosa esa perspectiva espacial? Aparte de, bueno, claro, la perspectiva técnica, ¿no? La generación de cartografía y el tratamiento de datos espaciales, que son bastante propios de la disciplina geográfica. ¿Dirías que esa perspectiva espacial entonces aporta un valor y aporta un conocimiento interesante, quizás no solo a la actividad de ACCEM, sino en general a las actividades destinadas a esa integración de la población migrante y al conocimiento de sus circunstancias? Sí, sí, vamos, de hecho, te lo comentaba, es que realmente es una forma, nosotros es verdad que no lo habíamos planteado, pero
conociendo la metodología y conociendo esta área de trabajo, yo creo que da para mucho. Creo que da para bastantes aplicaciones. Sí que recuerdo que el año anterior, por ser punto de referencia también, por estar trabajando en el barrio, recuerdo que el Ayuntamiento de Ávila convocó una reunión porque se iba a llevar a cabo dentro del barrio de la zona norte, que es uno de los barrios donde trabajamos, un área de regeneración urbana en el que se iban a, pues eso, una serie de rehabilitaciones de los espacios y de incluso una subvención que se iba a obtener para vecinos y vecinas para que hicieran reformas en las viviendas y en las zonas del barrio que ya se ha hecho. Sí que es verdad que utilizaron este tipo de metodología para preguntar a los agentes sociales que trabajaban sobre qué percepciones había de los espacios que se usaban, qué espacios estaban mucho más deteriorados y además qué uso se les daba a esos espacios deteriorados. O sea que participamos en esas reuniones y la verdad que fue algo muy interesante. Creo que se le saca poco partido y que se le podría dar muchísimo más protagonismo y además que tiene como herramienta a la hora de intervenir socialmente. Creo que sí que es verdad que es algo muy interesante. Sí, pues es un poco una de las grandes peleas que tenemos, ¿no? Más que, digamos, una cuestión corporativista, bueno, el tomar una disciplina que se centra en el hecho espacial y en el hecho territorial y, bueno, darle valor a esa perspectiva, ¿no? Que quizás es un poco desconocida. Exacto. Eh, y bueno, te iba a comentar también, ya que me decías que os piden el material y demás, ¿tenéis idea de reeditar? Porque sí que hubo una tirada en formato físico, no sé si tenéis idea de reeditar o quizás hacerlo accesible digitalmente de alguna forma. O... Exacto, sí. Hicimos una tirada, la verdad que con pues lo que decimos siempre, a nivel material, pues y siendo un programa tan amplio, pues lo que pudimos. Hicimos una tirada, no recuerdo bien cuántos ejemplares, yo creo que fueron 200 ejemplares o algo así, pero a través de esa tirada en físico, pues lo dimos a conocer, pero es verdad que después lo que hacemos es, porque ahora mismo no podemos reeditar, me refiero, no habría presupuesto para imprimir, pero sí que lo transmitimos de forma digital y si no me equivoco, creo que está disponible en la web de Accent. De esa forma, pues es súper fácil descargarlo. Es verdad que como el tamaño del mapa es bastante amplio, pues a la hora de verlo en formato digital, pues hay que ampliar, pero vamos, está en calidad suficiente como para ampliarlo y la verdad que está accesible para todo. Y de todas formas, nosotros a cualquier persona que nos lo solicita, nosotros se lo enviamos en formato digital sin ningún problema. Estaba pensando también bueno, en la colaboración con, vamos, en la doble ubicación ahora mismo que tiene el programa Más Barrio, también en Guadalajara. No sé si tenéis algún plan de hacer alguna actividad similar, reproducir esta de que se ha hecho el macro colectivo en allí o... Pues la verdad que ahora mismo los objetivos del programa, como sabes, empezamos de enero a diciembre y cada vez las necesidades del programa van cambiando. Es verdad que se podría plantear en Guadalajara, pero sí es cierto que este año el programa, bueno, no hace falta comentarlo, pero es verdad que el aumento de la polarización y eh, sobre todo la polarización a nivel de ideología que existe relacionada con el tema o sea, con la población migrante y el discurso que se percibe de odio en la sociedad y sobre todo en las redes sociales, han hecho que el programa este año se centre mucho en esas áreas.
Ujú. Se podría hablar de algo así relacionado con, o sea, a través de un mapeo se podría plantear. Es verdad que no sé de qué forma ahora mismo, no se me ocurre, pero sí que se podría plantear. Pero es verdad que este año el programa se centra mucho en ese aspecto que ya lleva años detectándose que es algo que se debe intervenir, pero es verdad que, si no me equivoco, el año pasado el Ministerio del Interior publicó una guía de lucha contra el discurso de odio en general, Ujú. eh, porque hablamos de que más de la mitad de los comentarios que se identifican en las redes sociales referidos al discurso de odio tiene que ver con racismo y xenofobia. Entonces, claro, nuestro objetivo primordial es el trabajo en el proceso de integración y en la cohesión social del barrio, y eso directamente influye en esto. Entonces, Claro. cada vez, ya te digo, ya te comento que cada año los objetivos del programa van virando un poco en función de las necesidades que se detectan. Y es verdad que este año lo Mm. centramos mucho en eso, aunque por supuesto no dejamos fuera ninguna de las áreas. Seguimos trabajando en la sensibilización en los centros educativos, en los barrios como tal, con actividades, fomentando la participación de las personas nacionales de terceros países en las asociaciones, en los procesos democráticos tanto de los barrios como de todas las instituciones de las que pueden formar parte. Eh, Seguimos orientando de manera individualizada a todas las personas que necesitan ese apoyo. También en el tema de, pues ya sabes que trabajamos con personas con dificultades de idioma por la situación en la que se encuentran. Entonces seguimos dando talleres de castellano, Ujú. de conocimientos del entorno, también el tema de las nuevas tecnologías, porque es una evidencia que la brecha digital entre la población migrante y la población autóctona está ahí. La dificultad en el acceso a los recursos digitales es una realidad. Entonces, ya te digo, son los principales objetivos de este año del programa, pero se podría plantear desde ese prisma. Como Ujú. siendo una metodología participativa, se puede aplicar a muchos ámbitos, entonces podría ser un ámbito de aplicación. Ujú. Es una lástima entonces que estéis un poco teniendo que apagar fuegos, por así decirlo, ¿no? Que más Sí, la verdad que sí. que no haya tiempo para mucho más. Pero bueno, es un trabajo importante, es un trabajo, vamos, que he tenido la suerte de conocer de primera mano y es muy enriquecedor y muy positivo. Y nada, bueno, pues simplemente eso, muchas gracias por prestarte a esta charla. Y nada, pues seguiremos en contacto y bueno, lo dicho, muchas gracias por echarnos un cable al Colegio de Geógrafos en eso, esa pelea que tenemos por un poco darnos a conocer, y me alegro que podamos también dar a conocer la labor de Accent Nada, al mismo tiempo. muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y por dejar contarnos tanto la iniciativa como nuestra labor un poco que se circunscribe a Ávila, pero muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, y nada, seguimos en contacto. Un saludo. Eso es, un saludo, Hugo.